Señal directa. Hace unos días se aprobó la Ley General de Educación Superior y quisimos platicar sobre este tema con Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal con licencia, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Carlos. Como siempre, un saludo a tu público. Ya no te tocó votar esta Ley General de Educación, pero supongo que conoces perfectamente en qué consiste. Me gustaría conocer tu opinión en términos generales. Sí, Carlos, como bien lo mencionas, yo fui promovente de la iniciativa con muchísimo entusiasmo. Hay que tomar en cuenta que en mayo 15 de 2019 se hizo la promulgación de la reforma al artículo 3º y ahí se contemplaba la confección de una nueva ley de educación superior. Nunca había existido una ley, sino solamente relacionada con la coordinación de la educación superior, pero no una ley general. Se acordó que se hiciera una ley general y se trabajó durante año y medio de manera dedicada, todas las fracciones parlamentarias, se generaron 6 foros regionales en todo el país, participaron todas las instituciones de educación superior y se logró un gran consenso, construye esta ley. Aquí se establece el tema de la gratuidad de la educación superior de manera gradual, se vinculan las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico. Se promueven programas de apoyo a la titulación, se reafirma el respeto a la autonomía de las instituciones universitarias, se incorporan las escuelas normales rurales en este nivel educativo, se incluye un apartado que respeta derechos laborales de trabajadores universitarios y, por supuesto, también la significación de la legislación relacionada con instituciones particulares. Esta ley perfila crear un Consejo Nacional de Autoridades de Escuelas Normales para el manejo de este nivel. Creo que eso representa un importante avance. Y, por supuesto, se recogen muchas cosas del Parlamento abierto que permitieron que esta ley fuera aprobada con el consenso de todas las fuerzas políticas en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Solamente un grupo parlamentario, al final de cuentas, decidió dejar de apoyarla, pero no representó ni 45, 50 votos que finalmente se opusieron frente al consenso de las fuerzas políticas restantes, que son los 7 grupos parlamentarios del Verde, de Morena, del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Encuentro Social. Todos estos emitieron su apoyo y la verdad es que representa un avance de derechos y de garantías, de características de la educación superior en materia de inclusión, en materia de equidad de género como eje transversal, en materia de medio ambiente, energías limpias. Creo que se ha dado un paso importante, estimado Carlos, y hay que celebrarlo. Tonatiuh, ¿tú consideras que esta Ley General de Educación Superior de alguna manera blinda a las universidades públicas en el tema tan importante como es la autonomía? Esto para estar ajeno a los vaivenes políticos en alguna entidad, etcétera. Así es. Sobre todo creo que se da un paso adelante en materia de que de pronto los cambios en los congresos hacen que muchos diputados que no conocen la autonomía generen propuestas que la vulneran y que sirven de mecanismos de presión contra las universidades autónomas, que creo que es un aspecto que hay que cuidar. Sí, te preguntaba particularmente este punto, que con esta ley, digamos, ya no se repetiría una historia como la que vivimos en Nayarit, por ejemplo, ¿no? Así es, tendría la obligación de consultar a la comunidad sobre cualquier cambio y evidentemente ahí establece con toda claridad que no se pueden tocar los principios que marca la fracción 7ª del artículo 3º y que se refieren precisamente a los alcances de la autonomía universitaria. Ahora, tengo entendido que esta Ley General de Educación también va a significar o va a tener que motivar a que la Secretaría de Hacienda destine más recursos para hacer efectiva la gratuidad, ¿no? Así es, hay contemplado un fondo de apoyo a la gratuidad de la educación en el cual pues Hacienda debe invertir recursos anualmente en la iniciativa de presupuesto que manda el presidente. Esto también terminará, por ejemplo, con estos peregrinajes que hacían los rectores
hacia la capital del país para ir a negociar, que vinieran los recursos, etcétera? Pues tanto como terminarlos no creo, pero yo creo que sí va a coadyuvar a que haya una mayor estabilidad en la gestión de recursos. Sí, también mencionabas que otra parte muy importante es el tema de la equidad, cuestiones de género. ¿Qué otros aspectos importantes rescatarías de esta ley? Bueno, que distribuye la función educativa entre federación, estado y municipio, todos deben de entrar, lo establece como una condición de obligatoriedad al Estado para poder brindar este tipo de nivel educativo. Lo más importante es que le genera a los estudiantes las posibilidades de que puedan ellos aspirar cubriendo los requisitos en cualquier instancia y que pueda en un momento determinado distribuirse de manera horizontal la matrícula y generalizarse el derecho de acceso a la educación pública y a la educación privada en condiciones de beca, que también ahí lo contempla como una obligación de estas instituciones. Esta ley también alcanza a tener beneficios importantes para el sector académico, supongo. Así es, consagra el principio constitucional de la libertad de cátedra, de debate de ideas, la educación científica, la formación técnica y tecnológica, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo académico, tanto de docencia, investigación como de extensión, difusión y vinculación. Como promovente de esta ley en su momento, Tonatiuh, supongo que hicieron ustedes una radiografía de la situación que vivían las universidades públicas de México. ¿Cuál sería este panorama general? Pues la verdad es que es un panorama que está deprimido. Han ido a la baja los recursos de manera significativa en los últimos 3 años, 4 años. Y bueno, pues la crisis derivada del COVID no mejora los alcances del presupuesto, de tal manera que yo creo que esta ley viene a fortalecer algunos aspectos de la vida institucional por un lado y por otro lado a ratificar la importancia de que todos los niveles de gobierno apoyen el desarrollo de la educación superior. Tengo entendido que había incluso universidades públicas en situaciones realmente complicadas. Así es, hay instituciones de todo tipo, pero que de no atenderse de manera urgente, sus requerimientos pueden entrar en un colapso. Claro. Ahora, esta ley fue aprobada, ¿y cuál es el camino que sigue para empezar a recibir, pues ahora sí que los beneficios de esta nueva legislación? Bueno, pues debe ser promulgada, publicada en el Diario Oficial, y a partir de ahí debe aplicarse de manera gradual, de acuerdo a como los mismos transitorios señalan su gradualidad y su velocidad. Sí, y es de aplicación general a nivel nacional, ya no tiene que ver un Estado, digamos, de imponer sus criterios personales. No, es de alcance nacional y ahí dice en qué aspectos los estados, las entidades federativas pueden participar para formar parte de los órganos nacionales y de las políticas regionales y nacionales. Y aunque ya estamos, digamos, en pleno 2021, ¿alcanzarán los recursos? Es decir, ¿la Secretaría de Hacienda podrá hacer ajustes al presupuesto para incluirse en las bondades de esta nueva ley? Yo espero que sí, sería muy importante que lo hiciera. De acuerdo, muy bien. Pues Tonatiuh, te agradezco mucho esta entrevista sobre este tema que tú empujaste en su momento. No te tocó, como te digo, votarla, pero seguramente estás contento por esto. Estoy muy contento, Carlos, es un logro muy importante y pues a seguir trabajando. Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre es un gusto, me despido de tu público. Muchas gracias, Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal con licencia, ex rector de la Universidad de Guadalajara, y como ya escuchábamos, él promovió esta Ley General de Educación Superior que fue aprobada hace unos días en el Congreso de la